Es para nosotros una alegría volver a encontrarnos en este espacio. También le doy la bienvenida a las emprendedoras y los emprendedores que nos están viendo por el canal de YouTube del Ministerio, por la transmisión que está saliendo por ese canal. A todas ellas y a todos ellos, invitarlas, a invitarlos a formar parte, a integrarse a esta plataforma de asistencia y de capacitación pensado para emprendedoras y emprendedores. El sistema es bien sencillo, ingresan en www.argentina.gov.ar/producción/capacitar. Ahí van a ver algunos videos y algunas propuestas de capacitación como para identificar si les interesa ingresar al campus, y un formulario que deben completar con algunos datos, son poquitos y son bien sencillos de completar. Una vez completen esos datos, les enviamos por mail un nombre de usuario, una contraseña, y ya con eso pueden ingresar al campus. ¿Cuáles son las ventajas de estar dentro del campus? Que van a poder, por ejemplo, ver la grabación de esta charla por si tuvieran que irse antes o ocurriera alguna cosa que no les permitiera ver toda la charla completa, ver las grabaciones de las charlas anteriores que dimos y de las distintas jornadas de interacción en vivo que tuvimos a lo largo desde que nació la plataforma y hasta este momento, más un montón de otras propuestas de capacitación asincrónicas, es decir, disponibles para ustedes cada vez que quieran consultarlas, que están en formato video o en formato de documentos, y documentos escritos, digo, como para que lean y se interioricen sobre distintos temas. Y por otro lado, la mejor parte, a mi criterio, de todo lo que propone nuestra plataforma, que es integrar esta comunidad, la posibilidad de establecer canales de comunicación y de diálogo con el resto de los emprendedores y de las emprendedoras de capacitar. Así que desde ese lugar, insisto en la invitación, ingresan en argentinagovar/producción/capacitar y completan ahí el formulario y reciben el nombre de usuario y la contraseña. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre un tema que nos lo vienen pidiendo desde hace un tiempo. No es que hayamos querido esquivar el abordar este tema, pero claramente, digamos, a mí me costó algún esfuerzo preparar la charla de hoy, porque en estos formatos, digamos, los formatos de trabajo como el que vamos a estar desplegando hoy, nos invitan a media hora de charla para después tener media hora de ida y vuelta y poder ir sacando dudas. Y la verdad es que meter en media hora de charla todo lo que refiere a los números del emprendimiento no es posible, y seguramente hagamos los números de tu emprendimiento 2 y 3 y todos los que sean necesarios, como para que puedan mirar esta parte del emprendimiento y del desarrollo de una nueva empresa. Este es un tema para el que yo les diría que se pongan cómodos, se pongan cómodas, intenten estar lo más atentos y atentas posible. Vamos a hacer un primer abordaje, insisto, esta va a ser como la primera parte, y más adelante vendremos con más propuestas. Además, estamos desarrollando contenido para dejar en la plataforma, pero este es un tema donde hay como muy poco lugar para el romanticismo en todo esto de la creación de empresas. Acá es donde vamos a ver los elementos fundamentales para saber si lo que estamos trabajando como emprendimiento es rentable o no es rentable. Si en definitiva lo que tenemos planteado sobre lo que estamos trabajando en tanto en nuestra propia empresa, nuestro propio emprendimiento, es sustentable, es viable o no lo es. Y no hay mucho para jugar ahí. Digo, en general, el mundo del desarrollo de nuevas empresas y de desarrollo de emprendimientos tiene mucha literatura, mucho enfoque centrado en querer explicar cosas desde lugares, digamos, que están más asociados, si se quiere, con lo conceptual que con lo estrictamente numérico. Pero la verdad, la posta de un emprendimiento está dado en sí, a fin de mes, a fin de año, lo que ingresó a esta empresa, a este emprendimiento, supera lo que tuve que gastar para
poder vender y generar esos ingresos. Un punto de partida bien importante es que la enorme mayoría de las emprendedoras y de los emprendedores no tiene idea cuánto dinero gana. Yo sé que les digo esto y ustedes podrán estar pensando en, sí, qué feo que haya gente que no sepa cuánto dinero gana, no como yo que sé exactamente cuánto gano. Y también sé que al mismo tiempo que están teniendo este pensamiento avanzada, esta charla, irán descubriendo que algo ahí se están perdiendo de calcular o no lo están calculando del todo bien y que por lo tanto esa idea de cuánto dinero están ganando puede ser que no sea tan clara como se la imaginen. El punto de partida de todo esto es entender los costos. En esta fórmula que aparece acá, que es una fórmula muy simple, y esto también quiero enfatizarlo, digamos, todo lo que hace a el cálculo de la situación económica y financiera de mi emprendimiento, son todos cálculos muy simples, son todas fórmulas muy simples. La aritmética más complicada que hay para la gestión financiera de un emprendimiento quizás es una división, pero no hay más que eso, son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Con eso, sabiendo hacer eso, uno ya puede tener, ya tiene todas las herramientas en realidad para poder abordar la gestión financiera de ese emprendimiento. Y el primer punto es este, los costos totales en los que incurre un emprendimiento para producir y comercializar lo que sea que produce y comercializa, los dividimos en dos grandes grupos. Un grupo al que vamos a llamar costos fijos y otro grupo al que vamos a llamar costos variables. Estos son los costos fijos, estos son los costos variables. Costos fijos son aquellos que no importa el volumen de producción, el monto a pagar va a ser siempre el mismo, y costo variable es aquel que, dependiendo del volumen de producción, irá variando el volumen de esos costos. Insisto, la suma, estos son los dos grandes grupos que vamos a dividir, vamos a trabajar en esta primera entrega con estos dos perfiles de costos, y la suma de estos dos componen los costos totales de un emprendimiento. Por costos variables, como les decía, son aquellos que van a ir variando a medida que varía el volumen de producción. Cuanto más volumen de producción tengo, más alto será el costo variable total. Cuanto más bajo el volumen de producción tenga, más bajo será el costo variable total. ¿Qué incluyo dentro de los costos variables? Las materias primas, los insumos, la mano de obra directa de producción, es decir, aquellos que están trabajando directamente en el proceso de producción del producto o servicio. Los que no están trabajando directamente son, por ejemplo, los que están trabajando en actividades de comercialización, de marketing, por ejemplo, haciendo posteos en redes sociales. Si yo produzco mates, el posteo en redes sociales no es un trabajo directo de producción. Sin embargo, el que, no sé, está labrando el cuero con el que envuelvo el mate, ese es alguien que está trabajando directamente en el producto, en el desarrollo del producto, y esa es la mano de obra directa. Los servicios auxiliares, es decir, los servicios que necesito para poder desarrollar esa actividad productiva, tanto para producto como para servicio, la logística, la distribución y las comisiones en el caso de que tenga comisiones por venta o comisiones por producción. Todo eso compone estos costos variables, puede haber otros dependiendo del tipo de producto o de servicio que elaboran. Por su lado, los costos fijos son aquellos que, no importa cuál sea el volumen de producción, pago siempre el mismo monto. Por ejemplo, el alquiler del local donde estoy realizando la producción. Si yo hago 200 mates, pago X pesos de alquiler. Si yo hago 50 mates, pago los mismos X pesos de alquiler, es decir, no me varían el alquiler, el precio del alquiler en función de cuántos mates produzco, sino que yo establecí un precio, negocié un precio con el dueño del local y tengo que pagar ese precio en cualquier caso. Los salarios indirectos también son costos fijos, los gastos de marketing, los impuestos que tenga que pagar, gastos, de nuevo, de
librería, de papelería, es decir, gastos auxiliares a la producción y comercialización de aquello que venga, más los honorarios profesionales de asistencia técnica, ya sea que le pague a un contador, que le pague a un abogado o que pague algún servicio de asesoría técnica. Todo esto voy a tener que pagar el mismo monto todos los meses sin importar el volumen de producción. Puede ser que haya variaciones en el monto, por ejemplo, yo puedo firmar un contrato de alquiler que tenga en la negociación, digamos, establecí una frecuencia de ajuste de ese monto, no sé, de una vez cada 6 meses, en ese caso va a variar el monto, pero no por eso se transforma en un costo variable, sino que sigue siendo un costo fijo que tiene dos volúmenes diferentes en diferentes momentos del año. El primer punto que quiero que consideremos acá, vuelvo un segundo para atrás, vuelvo incluso un poco más atrás. El primer punto que quiero que consideremos acá es que un error bastante típico en las emprendedoras y los emprendedores es subestimar alguno de estos costos, es decir, no contabilizar algunos costos fijos o no contabilizar algunos costos variables. Típicamente, donde aparecen más frecuentemente errores de no contabilizar esos costos es en salarios, hay salarios que no contabilizan y que no tienen en cuenta, o impuestos. Es decir, como decido evadir los impuestos, cosa que no sugiero para nada, entonces no lo contabilizo como un costo. Como no lo estoy pagando, entonces no es un costo en el que incurra. Y vuelvo a enfatizar esto, lo mejor que pueden hacer es pagar los impuestos, lo mejor que pueden hacer obviamente es pagar los salarios, y que no paguen los impuestos no quiere decir que no hayan incurrido en ese costo. Incurrieron, pero no lo ejecutaron. Quiero decir, ese costo está devengado, pero no está realizado. Y se acumula como deuda y más adelante les puede traer varios problemas. Algunas sugerencias que me parece interesante que tengan en cuenta. En general, si ustedes tienen algún tipo societario que les permite discriminar el IVA en la compra de insumos o en la compra a cualquier proveedor, entonces los precios que tienen que computar en los costos son precios sin IVA. Esto es para gente que puede discriminar el IVA, la gente que me está escuchando y puede discriminar el IVA sabe de lo que le estoy hablando. El resto, los que no entienden muy bien de qué estoy hablando, es muy probable que sean monotributistas, ahí los monotributistas no tenemos posibilidad de discriminar el IVA, entonces sí tomamos el precio con IVA para calcular ese costo. Uno de los salarios menos computados en una estructura de costos es el salario del emprendedor o de la emprendedora. Es decir, normalmente el trabajo que realiza el emprendedor, la emprendedora, ese equipo de emprendedores dentro del emprendimiento, no aparece como un componente de costos. Entonces aparece como que mágicamente hay gente regalando tiempo para eso. Bueno, eso es subestimar los costos y eso es un error muy típico. Ahí yo puedo estar diciendo que mi empresa es rentable solo en condiciones que no tenga que retribuirse el trabajo que yo hago. Y normalmente el trabajo que hace el emprendedor, el trabajo que hace la emprendedora, es el más importante dentro del emprendimiento. Entonces, lo que estaría diciendo es que mi emprendimiento es rentable siempre y cuando el trabajo más importante que se hace, que se realiza dentro del emprendimiento, no se pague. Eso es un error enorme, hay que evitar ese error y compútense un salario. ¿Qué salario me tengo que asignar? Bueno, el salario que sea un salario de mercado de acuerdo a la tarea que estoy haciendo. Si yo estoy trabajando en la producción de estos mates y en la comercialización de estos mates, estoy cubriendo ahí dos tareas. Por un lado hago la gestión de la producción y por el otro lado hago, no sé, las campañas de comunicación en redes sociales. Cada uno de esos puestos tiene un salario de mercado y el salario que le tengo que asignar es justamente ese, es decir, un salario que esté acorde a la tarea que estoy realizando. Alguno de ustedes puede estar pensando en, bueno, pero yo no voy a cobrar toda esa plata. Y acá yo no les estoy diciendo que tienen que pagarse esos salarios. Lo que les estoy diciendo es que en términos de entender la rentabilidad de su emprendimiento, tienen que asignarse esos salarios para
tener una mejor comprensión, una más real comprensión de cuáles son los costos de su emprendimiento. Si no hacen ese trabajo, insisto, están subestimando, en algún caso, cuando son costos directos de producción, mano de obra directa vinculada a la producción, son costos variables, y cuando es salario de alguien que realiza las tareas de posteos en redes sociales, es un costo fijo. Están subestimando costos variables, subestimando costos fijos, por lo tanto, subestimando costos totales, por lo tanto, diciendo que son más rentables de lo que efectivamente son. Y el otro punto que también suelen descuidar es no incorporar pérdidas, no sé, mates que me puse a realizar y no salieron bien, o fueron devoluciones del cliente porque no cumplían con determinados parámetros de calidad, o descartes, material que me sobra, material, insumos que me sobran y que no incorporo directamente al producto, no los incorporo a los costos cuando en realidad el emprendimiento está pagando por eso. Entonces, ahí esa es otra forma de estar subestimando los costos. Y por lo tanto, estar diciendo de que soy más rentable de lo que verdaderamente son. Un consejo, un tip, si se quiere, una sugerencia para determinar cuál sería un salario acorde para una tarea que realizan ustedes y sobre la cual, digamos, no se asignaron un salario, es que investiguen cuánto quiere cobrar una persona por hacer exactamente el mismo trabajo que ustedes están haciendo. Si hacen esa investigación, si le dicen, mira, necesito que hagas la gestión de este sistema productivo, te voy a pagar 4.000 pesos por mes. Chau, olvídate, no te vi nunca más. Bueno, ¿cuánto querés cobrar por este trabajo? 132.000 pesos por mes. Ok, eso es lo que vale ese salario. Ese es un salario acorde a este puesto que hoy por hoy no estoy contabilizando. Con esto, hasta acá tengo costos. El otro punto a considerar es el precio. ¿Cómo sé qué precio tengo que ponerle a mi producto para ofrecerlo? Voy a abrir un segundo el chat a ver si hay alguna pregunta. Bien, justamente vamos, Silvina, a abordar este tema. ¿A cuánto tengo que vender mi producto como para que sea razonable? El primer punto que les quiero traer es el de elasticidad de la demanda. Les pido disculpas, es una deformación profesional, yo soy economista y esto se llama así, no importa que se acuerden que se llama elasticidad de la demanda, lo que sí tienen que saber es que hay cambios en precios que producen diferentes impactos en la demanda. Yo voy a decir que tengo una demanda inelástica cuando desde un primer precio subo a un segundo precio, aumento el precio y las cantidades demandadas bajan menos que proporcionalmente que el aumento de precio. Es decir, aumento un 50% el precio y la cantidad demandada se disminuye en un 10%. En ese caso, mi producto está en un mercado con demanda inelástica. Es decir, yo puedo tener aumentos en el precio que no impactan tanto en la cantidad demandada. Por otro lado, la demanda será elástica si frente a aumentos en el precio, la cantidad que se reduce la demanda es mayor, es proporcionalmente mayor a el aumento del precio. Es decir, se reduce la demanda más que proporcionalmente respecto del aumento del precio. En este caso, yo aumento un 10% el precio de mi producto y la demanda se me reduce un 50%. En ese caso, esa demanda es muy sensible a variaciones en el precio y va a moverse más que proporcionalmente de acuerdo a esas variaciones. Por lo tanto, lo que están mirando acá es cuán sensible es su demanda respecto a variaciones en el precio. Esto es un primer concepto que tienen que tener muy en cuenta, porque los precios no surgen de una cuenta matemática, sino que surgen de considerar todo lo que tengo que recuperar, porque son costos para poder producir y comercializar, y al mismo tiempo entender qué valora
el cliente, cómo está posicionada la competencia y qué tipo de estrategias puedo desarrollar para ser más atractivo con los clientes y al mismo tiempo buscar lo que toda empresa busca, que es tener la mejor posición rentable posible, es decir, ser lo más rentable que pueda ser. Algunas cosas que me parece bien importante que tengan en cuenta. En esto de cómo ir pensando el precio del producto. El emprendimiento de usted tiene que ser sustentable. Que sea sustentable es tan simple y sencillo como que lo que ingresa tiene que ser mayor a lo que gasto. No hay forma de poner un producto en el mercado, no hay forma de poner un servicio en el mercado sin gastar. Entonces, ese gasto tiene que estar más que compensado por los ingresos. Si yo tengo un precio que está por debajo de los costos de producción, no es sustentable mi emprendimiento. Y acá vuelvo a enfatizar este punto. Si el único precio que hace rentable a mi producto es sin considerar el salario del emprendedor, por ejemplo, o determinados salarios, o no pagar determinados impuestos, etcétera, etcétera, eso está diciendo que ese emprendimiento no es sustentable por lo menos en la forma en la que está presentado. Pero además de que me ingrese más de lo que gasto, tiene que estar digamos, acorde a lo que plantea la competencia. Yo estoy inserto en un mercado donde hay otras ofertas o donde el cliente percibe que hay otras formas de resolver sus deseos o sus necesidades y por lo tanto yo tengo que estar competitivo con esos otros precios. Por lo tanto, tengo que conocer muy bien cómo es que los clientes deciden entre qué van a comprar y por lo tanto definir desde ese lugar quién es mi competencia y cómo voy a posicionarme en ese mercado competitivo. Y al mismo tiempo, la estrategia de precios que proponga, y fíjense que acá hablamos de estrategia de precios, tiene que ser consistente con mi modelo de negocios, con el mercado al que estoy apuntando, con la propuesta de valor que estoy construyendo. Entonces, todos estos elementos, fíjense que la parte de que el ingreso sea mayor al costo es solamente una parte de todo aquello que hace a la definición de una estrategia de precios. Obviamente, el precio tiene que más que compensar los gastos de producción y comercialización, pero al mismo tiempo yo tengo que identificar que eso me permita ser competitivo y que todo eso sea coherente, sea consistente con mi propuesta de valor y con el modelo de negocios. Voy a dos ejemplos rápidamente. Si quizás si yo estoy queriendo posicionar mi producto en un mercado que es premium, es decir, un mercado que apunta a la exclusividad y demás, quizás no sea una buena definición ser el producto más barato de ese mercado, porque eso quizás me podría permitir como cierto lugar o cierto nivel de atención frente a la competencia, pero como justamente la gente en ese caso no está decidiendo por precios, sino por estatus, prestigio y demás, quizás tenga que ser, no sé si más caro que la competencia, pero sí sustancialmente más caro que los costos de producción, de forma tal de ofrecerle al cliente eso que está queriendo comprar, que es estatus, prestigio, etcétera, etcétera. Esto para que lo tengan en cuenta. Un concepto también importante es el de margen de contribución. El margen de contribución surge de una resta muy simple que es el precio menos el costo variable unitario, el resultado de esa resta es el margen de contribución. Supongamos que yo vendo un producto a 100 pesos, cuyo costo variable unitario es de 70 pesos, me dice el margen de contribución es 30 pesos. Con estos 30 pesos yo tengo que cubrir dos cosas. Una son los costos fijos, que es malo que estoy escribiendo con esto, y la otra es el beneficio, la ganancia que le queda al emprendimiento. Por lo tanto, el conocer este indicador o indicador de la gestión financiera del emprendimiento me permite a mí saber
donde tengo que ir tomando diferentes decisiones, quizás tenga que aumentar el precio, quizás tenga que bajar algunos costos variables para mejorar mi margen de contribución, porque este elemento, el de beneficio, hace dos cosas. Uno, es el que hace atractivo mi emprendimiento. O sea, mi emprendimiento será atractivo en tanto genere mayor volumen de beneficios. Tendré un mejor negocio en tanto genere un mayor volumen de beneficios. Pero además, el beneficio es dinero del emprendimiento. Entonces, ese dinero que el emprendimiento gana, yo lo puedo utilizar para definir diferentes estrategias de precio, por ejemplo, promociones que van a tener un impacto en el beneficio, me van a hacer que el beneficio baje, pero es una estrategia de posicionamiento en un determinado mercado. Si no conozco muy bien este indicador, el margen de contribución, para saber con qué plata por cada producto vendido, cuánto aporta a cubrir los costos fijos y cubrir el beneficio del emprendimiento, si no conozco esto, difícilmente pueda tomar racionalmente estas decisiones. O sea, las voy a tomar más basado en una sensación térmica que en un cálculo real de cuáles son mis posibilidades financieras de generar promociones o algún otro tipo de estrategias. Otro indicador muy, muy importante es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se calcula de esta forma. Hay varias formas de calcular el punto de equilibrio, pero quiero traerles esta, que es la más utilizada, y me parece que una de las que seguro ustedes deberían conocer y poder calcular. Este punto de equilibrio me dice cuántas cantidades de producto o de servicio tengo que vender para compensar todos los costos de producción y comercialización de esas cantidades. ¿Y cómo llego a este número? Con esta división. Es costos fijos dividido precio menos costo variable. Si no recuerdan mal, precio menos costo variable es margen de contribución, por lo tanto yo puedo contar el punto de equilibrio como la cuenta entre costos fijos dividido margen de contribución, ¿sí? O costo fijo dividido precio menos costo variable. De ahí va a salir un número. Ese número, supongamos que sea 462, lo que me está diciendo es que yo tengo que vender 462 mates para poder cubrir los costos de producción y comercialización de 462 mates. En el punto de equilibrio, vamos acá al grafiquito, esto lo que me está diciendo es cantidades producidas y ingresos o digamos, precios en algún lado porque voy a estar reflejando los ingresos y costos en el otro lado porque voy a estar registrando los costos. Fíjense que los costos fijos van a tener siempre este comportamiento, no importa cuánto volumen produzca, el costo fijo va a ser siempre el mismo. Sin embargo, el costo variable, si yo hago 0, va a ser 0, si yo hago 1, va a ser X cantidad, y a medida que voy aumentando la producción, más alto es el costo variable. El costo total es la suma del costo fijo más el costo variable, como ya les conté antes, y los ingresos totales son esta recta que aparece acá, que si vendo 0, me ingresa 0, pero si vendo 1, me ingresa X cantidad, y así. Fíjense que el punto de equilibrio es ese lugar donde el costo total y el ingreso total, es decir, las ventas, se igualan. Están viendo mi cara de concentrado queriendo poner el igual. Eso, el lugar donde las ventas, el ingreso total de mi emprendimiento y el costo total se igualan, ese es el punto de equilibrio. Por lo tanto, cuanto más venda a partir del punto de equilibrio, más voy a ganar. Fíjense que acá el ingreso total es más alto que el costo total, por lo tanto, eso es beneficio. Cuanto más allá en volumen de producción y comercialización y venta esté mi emprendimiento, más alta será la rentabilidad. Y cuanto más para el otro lado, si se quiere para la izquierda, del punto de equilibrio esté mi capacidad de producción y comercialización, bueno, más alta será la pérdida. Acá los costos totales están por encima de los ingresos totales. Ese es un dato que ustedes tienen que conocer. No pueden no conocer cuál es su punto de equilibrio y de esa forma poder saber
de una manera bastante simple e inmediata si están dentro de la zona de utilidad de su emprendimiento, de ganancia, o si están en zona de pérdida. Es bastante común que en los primeros tiempos, a veces son meses, a veces son años, de los emprendimientos estén por debajo del punto de equilibrio, es decir, en zona de pérdida, porque están buscando un posicionamiento en el mercado. En ese caso también, un indicador que es importante es conocer en cuánto tiempo llego a mi punto de equilibrio, es decir, cuánto tiempo voy a estar a pérdida hasta poder conseguir un volumen de ingresos que me permita justificar o pagar todos los costos. Entonces, ¿cómo calculo el punto de equilibrio? Costos fijos dividido precio menos costo variable, y eso me da la cantidad que tengo que vender para estar en equilibrio. Y hasta acá estamos haciendo un análisis del pasado, lo que la otra parte que no vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar en otro momento, tiene que ver con anticipar, porque la buena gestión financiera se trata de anticipar. En general, la buena gestión se trata de anticipar. Hay dos herramientas que vamos a ir trabajando en otro momento, que son el estado de resultados y el flujo de fondos, o básicamente el presupuesto financiero y el presupuesto económico. No lo vamos a ver hoy, pero esto me ayuda a poder anticipar cuándo voy a necesitar plata y de esa forma gestionar cuál va a ser la mejor fuente para conseguir ese dinero, y por otro lado, cuándo voy a tener plata disponible y desde ese lugar poder decidir e ir buscando alternativas de inversión para ese dinero. Espero que les haya resultado útil, interesante. Veo que aparecen, por lo menos mucha interacción en el chat, no sé si son consultas, así que ahora las voy a ir leyendo. Esperen que aparecieron un montón y voy pasando. Bueno, retomando la pregunta que hacía Silvina hace un rato. Dice, soy ceramista y me cuesta mucho poner el precio de mis productos. Varias cosas ahí, Silvina, para observar. La primera cuestión es si tenés bien determinados los costos, si están todos los costos que hacen la producción de tu emprendimiento, si están siendo considerados. Con eso vas a tener un volumen de costos totales, y esto por un lado. Sabes que el precio tiene que estar por encima del costo unitario de ese producto, pero al mismo tiempo vas a mirar el mercado, vas a ver cómo está vendiendo la competencia, a qué precio, y eso te va a dar un rango de movilidad. Y el otro punto que me interesa mucho que consideres es cuánto vale desde la perspectiva subjetiva de tu cliente eso que estás ofreciendo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo porque me parece muy, muy significativo y hasta claro en algún punto. Es probable que ya lo haya repetido en otra charla y discúlpenme si les parece reiterativo. Pero el ejemplo que me parece muy claro es el de la peluquería. Si la gente fuera a la peluquería a comprar corte de pelo, estrictamente eso, cortame el pelo o cambiame de color el pelo, si fuera a comprar eso, no sé, 400 pesos sería un robo, sería carísimo pagar por cortarme el pelo o cambiarme de color el pelo, salvo, qué sé yo, que haya algún insumo en el cambio de color que, no sé, por ser importado, lo que fuera, pusiera el precio de otra forma. Ahora, la gente puede pagar, no sé, 800 pesos o 1000 pesos o 2000 pesos por un rato en la peluquería, porque lo que va a comprar no es un corte de pelo o cambiarme de color del pelo. La gente va a comprar estar más linda. La gente está convencida que entra a la peluquería en una determinada forma y cuando sale de la peluquería es más linda que cuando entró. Yo, perdón si rompo alguna ilusión acá, pero está claro que yo hace mucho que no entro a una peluquería, pero quiero decirles que la gente entra a una peluquería en un determinado estándar de lindo, y cuando sale de la peluquería no es más linda que antes. Tiene pelo más corto, lo tiene de otro color, pero sigue siendo igual de lindo, de feo que era antes. Sin embargo, la gente asume que está comprando eso, quiere comprar eso y paga por eso. Entonces, ahí, Silvina, lo que te sugiero es que identifiques qué es lo que la gente está comprando cuando compra
la vajilla que vos estás ofreciendo. Preguntan, los que utilizamos transporte para obtener insumos, ¿calculamos el transporte como costo del insumo? Si no entiendo mal la pregunta es, vos estás comprando un determinado insumo que tenés que ir a buscar y traer a tu lugar de producción. Si eso lo tenés que hacer vos o tenés que pagar un flete para que vaya a buscar ese insumo y te lo traiga, desde ya que hay que incluirlo en los costos. Si por el contrario yo compro un insumo y el proveedor que me lo vende lo transporta hasta mi fábrica, hasta el lugar donde yo estoy produciendo, lo considerará él dentro de sus costos. Y si yo tengo un vehículo para poder reemplazar eso y entiendo que es más eficiente que lo vaya a buscar yo, se lo propongo yo. Pero si lo voy a buscar yo, sí, sin duda lo tengo que considerar. Gracias, Leandro. ¿Podría repetir brevemente cada una? No sé de qué está hablando Flor. Flor, si podés aclararme qué es lo que querías que repita, lo puedo repetir sin ningún problema. Dice, estarán hablando de la elasticidad de demanda porque la pregunta de abajo es, por lo acostumbrado que estamos, la intervención que estamos en la Argentina a la inflación es bastante elástica. En realidad, digamos, son muchos factores los que influyen en que una demanda sea elástica o inelástica. Y repaso rápidamente a qué voy. No importa, olvídense del nombre. Lo que ustedes tienen que saber es cuán sensible es su demanda a los cambios en los precios. Hay productos que o demanda en productos que es muy poco sensible a cambio en los precios. Entonces, si el precio aumenta mucho, la demanda se reduce poco. Sepamos siempre que, esto como ley económica, si se quiere, a un aumento de precio baja la demanda y a una baja del precio aumenta la demanda. Ahora, hay productos en los que el precio puede aumentar mucho y la demanda se reduce menos que proporcionalmente. Eso será inelástico, no importa, y hay otros productos en los que a poco incremento del precio, fuerte reducción en la demanda. Esa será una demanda elástica, no importa el nombre. Usted lo que tiene que saber es cuán sensible es su demanda a el producto o servicio que están ofreciendo. Y desde ese lugar, saber qué flexibilidad les ofrece el mercado con el que está trabajando, la demanda con la que está trabajando, para establecer diferentes estrategias de precio. Voy a un punto. Si es muy sensible, es decir, si es muy elástica mi demanda, yo sé que si aumento un poco el precio, la demanda se reduce un montón. Pero si bajo un poco el precio, la demanda va a aumentar un montón. Entonces yo puedo jugar con, no sé, coyunturalmente, hacer una promoción que baje un poco el precio para que aumente mucho la demanda, intentar capturar esos clientes, intentar fidelizar esos clientes con mi propuesta de producto o de servicio y después volver a acomodar el precio sabiendo que voy a perder demanda desde ese lugar, pero bueno, logré capturar atención al menos de esos clientes. Sí, la competencia es un tema, sin dudas. ¿Cómo manejarnos con respecto a la inflación? A ver, lo que contextos inflacionarios provocan es modificaciones en los precios absolutos y en los precios relativos. Y ustedes tienen que estar al tanto de esas modificaciones en los precios. ¿Qué quiero decir con esto? Primera cuestión, por inflación se entiende a el alza generalizada del sistema de precios. Es decir, todo el sistema de precios se mueve a una nueva posición donde todo pareciera ser más caro. En contextos inflacionarios, lo cierto es que los precios se mueven y que no son tan homogéneos o tan ordenados en cómo se mueven los precios, y por lo tanto yo tengo que estar bien atento a cómo sucede esto. ¿Qué complejidades puede tener para un emprendedor? Que yo estoy comprando hoy, por ejemplo, el cuero con el que voy a hacer el posamate de mi mate. Lo estoy comprando hoy a, no sé, 100 pesos la plancha de cuero. Hago mi mate, como el cuero lo compré a 100 pesos, lo uso como costo variable de mi producto y vendo. Cuando me ingresa la plata y quiero comprar otra plancha de cuero, resulta que ya no está más 100 pesos, sino que está 130.
Entonces, eso es lo que va generando los contextos inflacionarios, que los precios relativos van cambiando y quizás cuando yo vendí mi mate, lo vendí a un precio que no me permite reponer los mismos insumos que necesito para volver a producir otro mate y por lo tanto estar generando ingresos. Entonces ahí hay que estar atento a cuáles son esas dinámicas de mercado o empezar a tomar diferentes estrategias que permitan, estoy pensando de una forma simple de decirlo, como ser contracíclico respecto de la inflación. Quiero decir, si en lugar de comprar, no sé, 10 planchas de cuero para hacer 100 mates, compro 500 planchas de cuero, sabiendo que voy a hacer 100 mates porque no vendo más de 100 mates por mes. Pero al comprar 500 planchas de cuero, yo ya fijé el precio de la plancha por 5 meses. Entonces no me importa cómo se mueva, yo tendré que estar atento a que los últimos meses tengo que venderlo como si lo hubiera comprado al precio actual porque voy a tener que comprar nuevas planchas al nuevo precio, pero al menos pude congelar ese precio por anticipar la compra, guardar stock, ese tipo de cosas. En contexto inflacionario lo que hay que estar atento es a eso, digamos, a cómo se mueven los precios de los insumos, los salarios y los precios de la competencia para ir acompañando todo ese movimiento. Cuando los insumos los compra por mayor es muy difícil equilibrar. No sé qué quiere decir Verónica, pero si lo podés aclarar ahí me viene muy bien. La gente que está por YouTube nos pregunta, ¿esa elasticidad depende del tipo de producto? Sí, depende del tipo de producto y dicho de una manera más precisa, si se quiere, depende del tipo de mercado. No me quiero meter en cosas que puedan llegar a aportarle poco, pero no siempre es cierto que si aumenta el precio se reduce la demanda y no siempre es cierto que si baja el precio aumenta la demanda. Hay productos, son productos extraordinarios, raros si se quiere, son bastante comunes de encontrar, digo, no estoy hablando de cosas rarísimas, pero productos que no se mueven con esa lógica, donde cuando aumenta el precio aumenta la demanda, o cuando baja el precio se reduce la demanda. Los primeros se llaman bienes de lujo, cuando aumenta el precio aumenta la demanda, los otros se llaman, no me acuerdo ahora precisamente el nombre, pero tienen algún nombre así como bienes menores o cosas por el estilo, que cuando baja el precio de esos productos, en lugar de aumentar la demanda, baja la demanda, y en todo caso lo que ustedes tienen que descubrir, lo importante, el dato realmente interesante, es que ustedes conozcan cuál es la sensibilidad de su demanda ante variaciones del precio. Porque seguramente tendrán que variar el precio por estrategia, por adecuación a los escenarios competitivos, por inflación o por la razón que fuera, descubran, porque esto se descubre, o sea, se mueven los precios y se analiza cómo se movió la demanda, cómo se mueve la demanda frente a eso. ¿Cómo se saca el costo variable unitario? El costo variable, de hecho, es unitario. O sea, yo sé cuánto cuero lleva este mate, cuánto aluminio, no sé qué es este coso que está acá, este anillito, cuánto de este metal lleva el mate, cuánto me sale una calabacita de estas, etcétera, etcétera. O sea, yo sé cuánto lleva de cada uno de los componentes este mate. Por lo tanto, el costo variable lo tengo por mate siempre, o sea, siempre es desde ese lugar. En todo caso, si, no sé, yo le decía, una plancha de cuero sale 100 pesos, y por plancha de cuero yo puedo sacar 10 mates, 100 pesos dividido 10 me da que tengo 10 pesos de cuero por mate. O sea, es dividirlo por la cantidad de producto. Pero el costo unitario en sí es siempre, el costo variable es sí siempre unitario, y el total es la multiplicación del total producido por el costo variable unitario, el costo variable total. Voy a repetir eso porque lo dije de una forma muy confusa. El costo variable es siempre unitario, o sea, siempre lo voy a saber por unidad de producto. El costo variable total lo saco de calcular el costo variable unitario por el volumen producido. Ahora lo dije más claro. Preguntas. ¿Alguna diferencia importante a considerar cuando se trata de venta de servicios? No, decididamente no. Lo que la venta de servicios puede llegar a tener
a diferencia de venta de productos, son procesos de producción intangibles, pero funciona exactamente de la misma forma, exactamente de la misma forma. Si yo tengo hago empanadas y las vendo, porque esto lo quiero dejar en claro. La diferencia entre producto y servicio es toda aquella cosa que se agota en el propio proceso de compra. O sea, cuando lo compré, ya lo agoté y el consumo es estrictamente individual. El ejemplo más claro es, no sé, ir a ver una obra de teatro o una estadía en un hotel. Bueno, al momento, o sea, mientras estoy consumiendo la estadía en el hotel, yo no puedo compartir mi estadía en el hotel o mi entrada a la obra de teatro con otras personas. Es mi lugar para mí y se agota ahí mismo. Entonces, supongamos esto, la obra de teatro, la producción de esa obra de teatro es un proceso que quizás tiene insumos que no es cuero, metal, que no sé cómo se llama, la bombilla, la calabacita, etcétera, etcétera. O sea, no tengo insumos que son cosas tangibles y visibles, sino tengo un guión, tengo técnica de iluminación, tengo, no sé, crear cierto clima, etcétera, etcétera, que no son, pero tiene costos variables, tiene costos fijos, tiene costos totales, tiene ingresos totales y tendré que reconocer cada uno de esos. ¿Cómo calcula el punto de equilibrio cuando son varios los productos y no uno solo? Muy buena pregunta, Gustavo. Cuando son varios productos, la primera cosa que tengo que tener en claro es cuál es el punto de equilibrio para cada uno de los productos. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque yo puedo estar subsidiando con la pérdida en una línea de productos la rentabilidad de otra línea de productos. O puedo estar subsidiando, mejor dicho, con la rentabilidad de una línea de productos la pérdida de otra línea de productos, porque para mí tiene sentido. Por ejemplo, hago mates con posamates y también hago bombillas. La verdad que las bombillas no me son rentables. Y con la rentabilidad del mate yo sustento el pago de las bombillas porque vendo más mate cuando lo vendo con bombillas que cuando lo vendo sin bombillas. Entonces, tengo que conocer el punto de equilibrio del mate y el punto de equilibrio de la bombilla para saber que la rentabilidad del mate, el estar por encima del punto de equilibrio del mate, me permite pagar las bombillas que estoy vendiendo por debajo del punto de equilibrio. Ese es un primer punto. Y el segundo punto, hay una forma de calcular el punto de equilibrio multiproducto que es conociendo, no quiero confundir, pero es conociendo la participación en las ventas, o una de las formas es conociendo la participación en las ventas que tiene cada línea de producto. Se los voy a mostrar desde este lugar. Si es necesario, volvemos en algún otro momento. Pero fíjense que la cuenta es costos fijos sobre precio de venta menos costo variable. Los costos variables yo siempre los tengo por unidades, es siempre unitario. Y acá, precio de venta, si tengo muchos productos, acá es suma de costo variable del producto 1 más el costo variable del producto 2, más el costo variable del producto 3 y así. Ahora, precio de venta no es el precio de venta del producto 1 más el precio de venta del producto 2 más el precio de venta del producto 3, porque en realidad el producto 1 representa el, no sé, 80% de mis ingresos y el producto 2 representa el 5% de los ingresos. Entonces es el 80% del precio de venta del producto 1 por el 5, más el 5% del precio de venta del producto 2, etcétera, etcétera. Y los costos fijos son siempre los mismos. Los costos fijos son tenga multiproductos o tenga un solo producto. Entonces, el lío está en cómo calculo este indicador, que estoy buscando dónde está, acá, este indicador que es el margen de contribución. El lío está fundamentalmente acá, yo tengo que tener acá donde dice el ingreso por venta, el ingreso donde tenga presencia
proporcional cada uno de los productos que compone mi línea de productos. Y acá iré sumando los distintos costos variables de los distintos productos que estoy compartiendo. Perdón, apreté otra cosa. Ay, gracias. Así que espero haber respondido esa pregunta, si no, vamos a dejar una propuesta de capacitación sobre este tema, donde ahí, en la plataforma de Capacitar, y donde ahí lo van a poder ver con más claridad. Que trabajamos de dar asesorías, no veo que tengamos costos variables, son más bien fijos. El tema de la producción no le veo aplicación práctica, pero quería consultar si hay algún otro indicador que tenemos que tener en cuenta los que prestamos servicios. Quienes trabajamos en dar asesoría, no veo que tengamos costos variables, dice Laura, y la pregunta que yo le hago es, ¿cómo factura Laura su asesoría? O sea, yo llamo a Laura, digo, hola Laura, necesito que me des una asesoría en este tema. Y si vos me facturás o me haces un presupuesto por hora de asesoría, eso es un costo variable. O sea, ya de movida, digamos, tu asesoría está presentada como una propuesta sustentada en un costo variable. Bueno, si son 10 horas de asesoría, facturo tanta cantidad de plata. Si son 5 horas de asesoría, facturo otra cantidad de plata diferente. Ahora, si vos me decís, no, yo por asesorarte, sean 2, 10, 100, 1000 o 10 millones de horas, te voy a cobrar exactamente lo mismo, entonces ahí sí va a ser más difícil encontrar costos variables. La práctica más usual en el mercado es te cobro horas de asesorías. Hora de asesoría tiene horas de preparación. Si está vinculado a horas, en definitiva, lo que te estoy vendiendo es mi conocimiento traducido en horas. Si está vinculado a horas, casi te diría que el componente más importante del costo total de una asesoría es variable y no fijo. Por costos fijos va a, no sé, esto, digamos, lo que le pago al community manager para que me postee en Instagram, lo que pague de alquiler, luz, gas, etc. Las amortizaciones, ¿se ponen en los costos? Preguntan desde YouTube. Sí, se pueden poner en los costos desde ya. En realidad, a ver, eso es una decisión financiera. Y esto lo vamos a ver cuando hablemos de estos dos perfiles de presupuesto, digamos, el presupuesto económico y el presupuesto financiero. La amortización es como una suerte de, o sea, yo voy contabilizando el desgaste que va sufriendo mobiliario, maquinaria y demás, asumiendo que estoy haciendo hoy un sacrificio financiero, es decir, perdiendo liquidez, es decir, guardándome plata para poder afrontar el gasto de reposición de ese mobiliario o de esa maquinaria cuando esto sea necesario. Las amortizaciones son fundamentalmente un componente contable, ¿sí? Esto me permite a mí descontar de beneficios, por lo tanto, hacerme pagar menos impuestos, y es una buena práctica porque efectivamente se está sufriendo ese desgaste, esa pérdida, se está incurriendo en esos costos. Pero estrictamente no está saliendo plata de mi emprendimiento. Yo no es que tengo que pagar las amortizaciones todos los meses. Entonces ahí, insisto, esa es una decisión de gestión financiera. Si ustedes dicen, no, yo quiero ser ordenado y saber que me compré esta computadora el mes pasado, esta computadora se amortiza o deja de ser útil en 2 años, por lo tanto yo voy ahorrando una X cantidad de plata por mes para que dentro de 2 años pueda afrontar la compra de una computadora nueva sin que eso me represente un esfuerzo financiero grande, entonces sí, eso compútenla en costos porque les reduce de ganancias, de beneficios. En servicios, hay que calcular precio día, depende de cuál fuera el servicio, encuentren la mejor forma de calcular el precio, de calcular, o sea, la mejor unidad para ponerle precio. Puede ser precio por hora de capacitación, puede ser precio por hora de diseño de la capacitación, puede ser precio por cantidad de gente capacitada, puede ser precio por cantidad de gente capacitada que aprueba tal examen. Digo, ahí ustedes van encontrando cuál es su mejor práctica. Creo que un variable puede ser ingresos brutos, por ejemplo. Cuanto más vendés, más pagas. No sé si estoy en lo correcto. Claro, ingresos brutos tiene un piso y desde ahí es variable. O sea, hay un mínimo de ingresos brutos que siempre vas a tener que
pagar y después tendrás que pagar por volumen de venta. Por lo tanto, se computa de esa forma. Igual ahí está bien, digamos, está perfecto. Es buena la consulta y buena la aclaración. Tenía entendido que el margen de ganancia era multiplicar por 2 o el 200% de los costos de producción y allí para arriba hasta lo que se desee pagar en el mercado. ¿Qué hay con esta regla? No conocía esa regla, no, la verdad es que no conozco ninguna regla de ese estilo. Y esto quizás porque haya reglas o estrategias que tengan un funcionamiento muy específico y muy explícito en determinados tipos de mercado. Esto bueno, este mercado funciona así. Por ejemplo, un mercado que yo conozco, porque es en el que estoy, que es el de la capacitación, sé que sí, te piden dar un curso nuevo de 4 horas, se cobra por el precio de mercado de las 4 horas de dictado de la capacitación, más 2 horas de diseño por cada hora de dictado de esa capacitación. Entonces, en total terminás cobrando, presupuestando, por 4 horas, 12. El punto ahí es que, bueno, eso es una práctica para ese mercado. Entonces ahí es eso. Bueno, a ver, ¿cuánto pagan la hora? Son 1.200 pesos, por decir, 1.250 para que sea un número redondo. Son 4 horas, entonces son 5.000 pesos. Ok, entonces vas a cobrar 15.000 pesos por esa capacitación si cobras el diseño, si alguien te la da ya diseñada, cobras los 5.000 pesos de la capacitación y se terminó ahí. Y es esa regla que funciona en ese lugar. Entonces, en cualquier caso, lo que tienen que hacer es conocer cuáles son las reglas que funcionan en esos mercados, pero por sobre todas las cosas, yo creo que estarían incurriendo en una mala práctica si la única cosa que miran para ponerle el precio a su producto, a su servicio, es los costos de producción. Por 2 grandes razones están incurriendo en una mala práctica. Razón 1, porque es muy probable que tengan subestimados sus costos, que no estén contemplando todos los costos que tienen. Y razón 2, porque es muy probable, y acá al final vos lo decís, y este es el punto, y allí para arriba hasta lo que desee pagar el mercado. Ustedes, al estar mirando solamente los costos de producción, no están mirando cuánto desea pagar el cliente, que es justamente lo que hay que mirar. Chu, 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 chu. ¿Cómo calcular el valor intangible? Por ejemplo, verse más lindo para sumar al precio. Hablen con sus clientes. Hablen con sus clientes. Hablando con sus clientes, ustedes van a descubrir cuánto el cliente valora aquello que le estás ofreciendo. Cuando descubrís cuánto el cliente valora aquello que le estás ofreciendo, entonces podés traducirlo a precio. La otra cosa que vas a ir haciendo es jugando por aproximación a cuánto está dispuesto a pagar esa persona. Pregunta en YouTube, contesto un par más y vamos cerrando. Hago una gran variedad de productos para hacer un cálculo general de mi emprendimiento. Debería ser el cálculo de cada uno, ¿verdad? Y para ello estimaría la cantidad de producción. Sí, vos tenés que conocer los costos variables de cada uno de los productos. El costo total incluye a todos los productos. Y el costo fijo también incluye a todos los productos. Entonces, tu costo total es costo fijo más el costo variable total para cada línea de producto. Y para el punto de equilibrio es lo que le contaba antes, ver cómo pesa cada uno en las ventas. Hay un montón de preguntas. Hay un montón de preguntas. Tomo un par más. Realizo producto de tela y no entiendo cómo sacar el precio unitario. Suma costos fijos y variables y cómo lo divido. Y se lo agrego a todos mis productos. Contesto esta pregunta en YouTube de Mavi y dejo de contestar preguntas porque de verdad que hay un montón y finalmente nadie va a calcular costo porque nos vamos a morir todos de hambre y de agotamiento porque es viernes, no nos olvidemos de eso. Realizo productos de tela y no entiendo cómo sacar el precio unitario. Suma costos fijos y costos variables y cómo lo divido. Sumo costos fijos y costos variables y tengo el costo total. No tengo que dividir eso por nada en principio. Lo que tengo que saber es que
sí, costos fijos, de costos variables totales, o sea, costos fijos que siempre son totales, y costos variables totales me da el costo total para todo mi volumen de producción. Si yo divido eso por mi volumen de producción, supongamos que los productos con tela son remeras. El costo variable por remera es 10 pesos. El costo fijo para producir remeras es 1.000 pesos. Hasta acá estoy en 1.010 pesos. El costo variable total, si yo hago 100 remeras, es 10 pesos por 100. Eso me da 1.000. Entonces tengo 1.000 de costo fijo más 1.000 de costo variable total. El costo total para mi sistema de producción es 2.000 pesos. Hasta acá estamos bien. Lo que yo tengo que hacer es que mi ingreso mensual sea superior a los 2.000 pesos. Si no hago que eso sea superior a los 2.000 pesos, esto no es rentable. Yo sé que hacer una remera me cuesta la partecita de costos fijos de 1.000 más 10 pesos que son tela, hilos, horas de la gente que cose, etcétera, etcétera, diseño, bla, 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 todo lo que va metido en la remera. Yo sé que me cuesta eso. Por lo tanto, alguien podría decir, bueno, si yo vendo la remera más o menos a 120 pesos, seguramente sea competitivo. Bueno, esto depende de cuánto está vendiendo la competencia, de en qué mercado estoy vendiendo. Entonces, para responder esta pregunta, Mavi, yo te diría que, primero, conoce todos los costos de producción de una remera más los costos fijos. Determina tu volumen de producción mensual, cuántas remeras, cuántos productos realizados en tela vas a hacer por mes. Y después conoce el mercado, habla con tus clientes para identificar qué es lo que esta gente valora de las remeras, de los productos con tela que vos estás ofreciendo, cuánto están pagando en la competencia, si están conformes con lo que están pagando en la competencia y cómo podés desde ese lugar establecer un precio competitivo que te permita cubrir todos los costos de producción. Estamos pasados de la hora y hay un montón de preguntas. Tengo el cartelito que yo vengo recorriendo un montón, pero el cartelito dice 42 mensajes nuevos y sigue sumando. Claramente esto creo que lo que nos dice es que tenemos que volver con este tema a hacer una charla, un consultorio, a dedicarle unas horas, si se quiere, a este tema específicamente. Lo vamos a ir trabajando con Jenny, con el equipo, tenemos agenda armada, pero prometo que en tiempo breve vamos a volver con este tema.